Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Y seguimos compartiendo la palabra de Dios con todas las personas que nos sigan en las redes sociales. En cualquier momento que cualquier persona vea estos videos, creemos que les va a servir de mucha bendición porque nos van a ayudar a ser mejores cristianos, cristianos que debemos de cumplir con la función que Dios quiere que cumplamos mientras estamos en este mundo. Ser cristiano no es solamente pertenecer a un edificio, una iglesia y a un concilio, sino que nuestro llamamiento, nuestra designación que viene de parte de Dios es realmente especial. Y tenemos que descubrirlo aquí en el libro de Efesios, donde vamos a leer. El apóstol San Pablo escribió claramente cuál es nuestra función, cuál es nuestra posición en Cristo Jesús y cuál es nuestra responsabilidad, nuestra lucha. Así que hay muchas cosas que implican la vida cristiana, no es solamente de ir a un edificio que le llaman iglesia y ya. Estudiábamos hace poco de esa gente del tiempo de Jeremías que se parece mucho a la generación de hoy en día, donde dicen, muchos van a la iglesia y dicen templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ya estamos a la iglesia, ya estamos bien. Podemos regresar a continuar con nuestro estilo de vida que muchas veces no tiene nada absolutamente que ver con Dios o con Cristo. Y eso no es bueno ni para nosotros ni agradable delante de Dios. Tenemos que cumplir con nuestra función. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Si la luz se apaga, todo se queda en tinieblas y ustedes son afectados también. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal no cumple con su función, si se hace insípida, dice el Señor, es echada afuera, dice, y pisoteada por los hombres. Así que tenemos que cumplir con nuestra función, pues si no queremos ser pisoteados, despreciados. Que seamos despreciados por ser cristianos y por hacer la voluntad de Dios es una cosa, y es recompensa, reconocimiento de parte de Dios. Pero ser pisoteados y escupidos por nuestra culpa, por nuestra maldad, por no cumplir con nuestra función, eso es otra cosa. También ahí no hay nada más que vergüenza solamente, y derrota y fracaso. Estamos comenzando este nuevo estudio sobre el libro de los Efesios, donde habla de la armadura de Dios, la armadura que un cristiano que se llame cristiano debe de usar, debe de ponerse, porque sin esta armadura no podemos pelear la buena batalla de la fe, no podemos vencer nuestras tentaciones y todo ataque del enemigo, y tenemos que discernir a través de la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo quiénes realmente son nuestros enemigos, cómo trabajan, de dónde vienen, cómo se mueven, qué tácticas usan, qué estrategias usan. Lo tenemos que saber, porque si no, entonces el apóstol dijo en una ocasión, de esta forma yo lucho, dice, golpeando, poniendo mi cuerpo en servidumbre, dice, no golpeando al aire, a la aventura sin ningún sentido, sino que pongo mi cuerpo en servidumbre, dice, lo hago mi esclavo a mi cuerpo, el cual está lleno de tentaciones, esta naturaleza caída, dice, para que entonces yo pueda ser eficaz en mi servicio, dice, no sea que siendo heraldo venga yo a ser eliminado. Y dice, todos los que compiten en el estadio, de todos se abstienen, de todo lo que se tengan que abstener, se abstienen. Así tiene que ser nuestro estilo de vida si queremos ser útiles y cumplir con nuestra función y con nuestro llamamiento, con nuestro propósito aquí mientras estamos en la tierra. Es una lucha la que tenemos aquí en el libro de Efesios. Entonces dice, el capítulo 6, verso 10, dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos o vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo dice, tomar el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia por todos los santos. Entonces aquí está lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre.
o no solamente contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra un mundo de maldad, un mundo de tinieblas, que si bien no podemos ver y palpar como palpamos las cosas materiales, pues ahí está, y podemos ver su mala influencia, así como también podemos ver la buena influencia del mundo del reino de Dios, que también es un mundo espiritual. Cuando iba a crucificar al Señor Jesucristo, le dijo Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí. Pero ahora mi reino, dice, no es de este mundo. Y entonces ahí pues sigue la conversación, pero el Señor está aclarando ahí de que el reino de Él no es de este mundo. En varias partes de la palabra de Dios, el apóstol San Juan escribió en sus epístolas que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, no debemos de vivir de acuerdo a las normas que este mundo enseña, y no que todo sea malo, no que todas las costumbres y lo que hay en las culturas sea malo, pero en su mayoría sí son malas porque van en contra de los principios de la palabra de Dios. Y eso significa, fíjese, significa de que los sistemas que hay en este mundo, por muy buenos que parezcan, van a fallar. Y todos sabemos que fallan tarde o temprano. Todas las formas de gobierno que han tenido los hombres desde hace miles de años han fallado. El socialismo, el comunismo, el capitalismo, la democracia, según los más sabios dicen que es lo más cercano a un mejor gobierno, pero falla también. ¿Por qué? Porque el asunto está que mientras sean hombres los que gobiernan, se corrompen. Aunque empiecen bien, se corrompen. Por eso ninguna forma de gobierno de los hombres realmente funciona. ¿Y por qué? Y aparte de eso, porque el diablo está detrás de todo esto, manipulando. Él va y tienta a los hombres. El apóstol San Pedro, lo hemos dicho antes, les aconseja a los cristianos de su tiempo cuando los escribe, les dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, por causa del mal deseo de la carne. Hay mucha gente que tiene gobiernos, gente importante que tiene dinero, quieren más, y todo para satisfacer su carne solamente. En lo absoluto les interesa su espíritu, su alma. Están perdidos. El Señor por eso dio el ejemplo del hombre rico que se perdió. Vivía en esplendidez, haciendo fiestas, nunca se preocupó por su alma. Llegó el día que se murió y se perdió. Ninguna forma de gobierno de los hombres realmente funciona a la larga, porque se corrompen aunque empiecen bien. Y nuestra lucha, entonces, aquí el apóstol está diciendo, no es solamente contra la carne y la sangre, que ya con eso tendríamos más que suficiente para estar batallando, pero aparte de eso, nuestra verdadera lucha es contra el poder de las tinieblas. Y aquí lo describe, dice que primeramente que nos fortalezcamos en el Señor, porque si no estamos fuertes, alguien que está débil no puede pelear ninguna batalla, ninguna lucha, nada, no puede hacer nada, fácilmente va a ser dominado. Y la palabra de Dios nos enseña cómo ser fortalecidos en el Espíritu. Aquí vamos a ver en este mismo libro de los Efesios. ¿Por qué? Porque lo primero que le dice a estos, después de que les dice el apóstol que nuestra lucha es contra principados, potestades, contra un gobierno bien definido, bien organizado. Entiendan, la gente tiene que entender que el diablo no es como lo pintan. Normalmente lo pintan ahí rojo con un tenedor, un dielgo como le llame, y ahí como si estuviera realmente sufriendo, pero no. Realmente él es el querubín protector ungido. Tenía muchas cualidades este querubín cuando estaba en el cielo, en la presencia de Dios. Se rebeló contra Dios y no perdió su sabiduría. Lo único que pasó es que se corrompió. Su sabiduría se corrompió, así como la de los hombres, así como el mismo Salomón. Entonces, pues, y juntamente con él arrastró la tercera parte de las estrellas, dice la tercera parte de los ángeles, con muchas cualidades, todos estos, así como los seres humanos tenemos rasgos diferentes, pero todos somos seres humanos, pero también tenemos cualidades diferentes todos, así también ellos. Son ángeles todos, eran servidores, porque eso es lo que significa ángel, es un mensajero, un servidor de Dios. Al rebelarse contra Dios, son ángeles caídos, ahora son mensajeros o servidores de Satanás. Pero es un reino bien organizado, desde arriba, desde el rey que es el mismo Lucifer o Satanás. Luego tiene sus principados o príncipes que gobiernan sobre regiones, puede ser de países, de continentes, de ciudades, lo que sea. Son los que dan las ideas, los que implantan los pensamientos, los principios, por eso se llaman príncipes, porque
príncipe no solamente tiene que ver con rangos de autoridades, sino con aquellos que se inventan una idea y la plantan en la mente y en el corazón de los seres humanos y se hace parte de una cultura, de un país, de una región, de un continente, del mundo entero. Así como ahorita en este tiempo podemos ver que está trabajando muy duro este principado que tiene que ver con destruir la familia y está atacando por muchos blancos, por muchos lados, está atacando para destruir la familia por medio de los matrimonios del mismo sexo, por medio de muchas formas. Y como el cristianismo, el verdadero cristianismo, conoce la palabra de Dios y tiene poder, porque escuche, a Satanás y a su imperio no les importa cuántas iglesias hay en la ciudad donde usted vive. Pueden haber 1000 iglesias en Reno, Nevada, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica. Eso no importa, porque si son iglesias que no tienen poder, pues para él no le preocupa eso, no le preocupa cuántas iglesias hay en un pueblo, en una ciudad. Lo que le preocupa es quién tiene poder, el poder del Espíritu de Dios y el conocimiento adecuado. Y nuestra lucha aquí está diciendo, es contra principados, contra estos príncipes satánicos. Recordamos claramente el caso del profeta Daniel, ahí cuando la Escritura nos revela claramente la lucha que tiene una persona que quiere servirle a Dios y quiere saber qué hacer, que quiere conocer el futuro. Y Dios sabe el futuro, pero necesita hombres, mujeres que busquen su presencia, que se humillen delante de Él, como lo hizo el profeta Daniel. Dice que por 21 días estuvo orando. Y cuando viene este ángel a revelarle lo que él quería saber, le dice claramente, le dice, no solamente le revela el mensaje que él quería y necesitaba saber, sino que también le dice, mira, tu oración fue contestada desde el primer día que empezaste a orar, dice, y vine, se me envió, dice, pero el príncipe de Persia se me opuso, un príncipe satánico. Primero Dios envía a su ángel en contestación a la oración de Daniel. Y a lo que él quiere saber, dice, pero un príncipe satánico, acuérdese que leímos aquí, dice, que con nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay regiones en el cielo, así como aquí en la tierra, regiones de países, de provincias, de estados, de pueblos. Así también en el cielo, solamente que para el ojo humano no se pueden ver, porque es así Dios lo hizo. Así Dios lo hizo. Hay, por ejemplo, en el mundo, sobre todo gente religiosa, hablan de apariciones de ángeles, y la Biblia lo menciona también. Hablan apariciones que supuestamente vienen de Dios. ¿Cómo es que se aparecieron? ¿Y dónde está? ¿Dónde vive esto? Por ejemplo, si se apareció un ángel, ¿de dónde vino? Viven en el mundo espiritual y con las manos y los ojos no podemos tener contacto con ellos. Pero Dios así lo hizo. Ahora, fíjese, hay cosas que el diablo induce a hacer, ciertos vicios como sustancias prohibidas que la gente puede probar y meterse en su cuerpo, y eso altera la imaginación, la mente, el espíritu, el alma, y muchos confiesan que pueden tener cierto contacto con ese mundo espiritual, solamente que es un mundo, el lado malo, el lado de las tinieblas. Mucha gente que consume sustancias prohibidas le pasa eso. De esa forma pueden tener contacto con el mundo espiritual. Muchas cosas que los seres humanos hacen, pero a nosotros los cristianos Dios nos prohibió todo eso, porque solamente si tenemos contacto con el mundo espiritual, el lado malo, el lado de las tinieblas, pues nos va a hacer daño. En cambio, venimos a Cristo, por eso entonces aquí está lo que insistimos, hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, para poder entender, captar y aceptar el reino de Dios, y también al mismo tiempo saber cómo trabaja el reino de las tinieblas, que también es en el mundo espiritual. Saber cómo trabaja, porque cuando podemos ver el reino de Dios, ahora el reino de Dios es sobre todo el universo, tanto lo que vemos como lo que no vemos. Pero por causa de la rebelión de los hombres, Satanás tiene jurisdicción, tiene derechos sobre la humanidad. Y solamente a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios, a venir a Cristo y someternos a Él, es que le quitamos ese derecho. Mientras no. Y los hombres en este tiempo que no se someten a la palabra de Dios están trabajando duramente para su reino de Él. Están trabajando específicamente en este tiempo para la aparición del anticristo. Ya sea que mucha gente lo crea, ya sea que mucha gente lo sepa o lo admita o no, están trabajando, están pavimentando el camino para la venida y la aparición del anticristo.
Y entonces, ¿qué es lo que más se le opone? Pues ahí el apóstol San Pablo en los libros de Tesalonicenses dice claramente que hasta el momento hay alguien que le estorba y se le opone y no lo deja avanzar, que aparezca, dice, pero cuando se han quitado del medio, ¿quién es? Pues la iglesia y el Espíritu Santo. Entonces va a aparecer ese inicuo, dice, el hijo de perdición, y el cual dice se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Y esa es nuestra lucha. En este tiempo es una lucha muy fuerte que todo cristiano que no despierte y se ponga a pelear esta buena batalla, el diablo lo va a engañar, el pecado lo va a engañar. Posiblemente se quede si el rapto sucediera en esta generación. O puede morir en su pecado también, porque el pecado está avanzando mucho, mucho, mucho. Y entonces muchos van a ser arrastrados. Vean lo que dice. ¿Cómo podemos entonces fortalecernos? El mismo Señor Jesucristo, voy a leer incluso citas bíblicas bien conocidas por cualquier persona religiosa o cristiana. Vean, en el libro de Mateo voy a leer en el capítulo 6 algo bien conocido, pero que tiene muchos misterios y muchas cosas ahí que debemos de tomar en serio. Dice, en el capítulo 6, verso 9, dice el Señor, así hablando el Señor Jesucristo: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nos perdonamos a los que nos ofenden. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del malo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás. Entonces aquí el Señor, vienen los apóstoles y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Él viene y les dice, miren, la oración se trata de esto, no es como los gentiles o como gente que ignora la palabra de Dios o no conoce a Dios, que usan muchas vanas repeticiones. Dice, eso no tiene ningún sentido, dice, o que piensan que por su palabrería o por ser elocuentes o bien educados van a ser escuchados, pero no. Entonces les voy a enseñar cómo deben de orar, y aquí el Señor entonces les da este modelo de oración. Y entonces, examinando aquí la oración del Padre Nuestro, vea lo que dice: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea que el Padre pues está sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre toda la creación. Él está ya sentado, dice el profeta Isaías, está sentado sobre el círculo del universo, gobernando desde allá arriba. Y claro, pues viendo quién lo busca, quién está interesado en conocerlo y quién no. Porque Dios no puede obligar a la gente, pero no debe, nunca debemos obligar a nadie a aceptar a Cristo o a rechazarlo, porque eso no sirve de nada. El amor no se puede obligar ni se puede comprar, nada de eso, tiene que ser voluntario. Entonces dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Y vea, entonces lo que sigue, esto es lo más importante de esta oración. Dice, santificado sea tu nombre. Eso de santificado significa que es santo pues, pero significa apartarlo. O sea, tu nombre, dando a entender el Señor Jesucristo, el nombre de Dios, no es como cualquier otro nombre. Vea que en la misma ley Dios le dijo al pueblo de Israel, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, y aquel que lo tome en vano tiene que morir, apedreado como sea, tiene que morir. En otras palabras, no podemos usar el nombre de Dios, así como incluso mucha gente en el mundo, gente que se cree religiosa, se les hace fácil incluso maldecir el nombre del Señor Jesucristo, se enojan y vea qué curioso es esto, qué irónico es esto. Yo me doy cuenta que mucha gente cuando se enoja simplemente por mañas que tienen, mala educación que tienen, usan el nombre del Señor para maldecir o para expresar su descontento que tienen. Pero yo me he dado cuenta, ¿cómo es posible que se les ocurre usar el nombre del Señor y no el nombre de Mahoma, y no el nombre de Buda, no el nombre del presidente, no el nombre del jefe suyo, que a veces son los que los tratan mal, o del compañero que no les cae bien, o de alguien más, de la esposa, el esposo? ¿Por qué tiene que ser el nombre del Señor Jesucristo? Porque el diablo sabe a quién odia y a quién no. Sabe qué nombres le estorban, qué nombres no le gustan y cuáles sí, cuáles no. Pero a la gente en su ignorancia no le importa, hasta que paguen las consecuencias, claro. Entonces vea, aquí por eso está diciendo que su nombre sea santificado todo aquel que lo reconozca como Padre, para empezar, como Padre.
y reconocer a Dios como Padre solamente a través del Señor Jesucristo, porque Él dijo, nadie conoce al Hijo sino solamente el Padre, y nadie conoce al Padre sino solamente el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, porque eso vino el Señor Jesucristo, a revelarnos al Padre. ¿Cómo es el Padre? ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Y ese es el trabajo entonces del Señor Jesucristo. Él vino y nos reveló al Padre, lo que le dijo al apóstol Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, así como yo soy, así es el Padre. Entonces su nombre tiene que ser santificado, respetado, en otras palabras. Tiene que ser respetado, no tomado en vano ni usarse para nada. Tiene que, así como se le respeta a un nombre de una persona importante o quien quiera que sea, así tiene que ser mucho más el nombre de Dios. Dice, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, dice, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y en el cielo la voluntad de Dios se hace sin ningún problema. La voluntad de Dios en el cielo es paz, es tranquilidad, es bienestar. Y así quiere que aquí en la tierra también sea entonces. Pero vea, y luego dice, vénganos tu reino. ¿Por qué dice vénganos tu reino? Porque el Señor Jesucristo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis peleadores me servirían. Dios es Dios sobre todo el universo. Pero aquí en la tierra, en este mundo, hay señores. Acuérdense bien de esto. Hay señores o dueños de ciertas áreas de la vida de los hombres o de cosas de este mundo. Y nos guste o no, el imperio de las tinieblas tiene mucho dominio y son dueños de mucho aquí en este mundo. De lo único que ellos no son dueños es de aquellos que le pertenecen a Cristo. Y ahorita lo vamos a leer aquí en el libro de Efesios. Vea lo que escribió el apóstol San Pablo en el libro de los Efesios, en los primeros capítulos. Cómo entonces les explica cómo es que trabaja Dios. Y todo legalmente. Entonces vean, el capítulo 2 y en el verso, desde el verso 15 voy a leer, el capítulo 1 y el verso 15. 1:15 dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe de ustedes en el Señor Jesucristo que hay entre ustedes y vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su entendimiento de ustedes sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de su poder, dice, la cual obró en Cristo Jesús cuando lo resucitó de los muertos, y le sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, potestad y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y ahí lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud del que todo lo llena en todo. Vea. Entonces aquí el apóstol les está explicando esta epístola de los Efesios se supone que es la epístola más espiritual, o que habla mucho más del mundo espiritual que cualquier otra epístola o libro de la Biblia. Porque en el libro de Hechos, cuando esta iglesia fue formada, cuando los apóstoles todos andaban allá en el libro de los Hechos, después de que el Señor resucitó, fueron a esta ciudad de Éfeso, y se dieron cuenta de que esta ciudad estaba saturada en satanismo. El satanismo predominaba 100% en esta ciudad. Y todas aquellas personas que fueron muchas las que se convirtieron cuando llegó el apóstol San Pablo y otros apóstoles ahí, otras personas, y les llevaron el evangelio, creyeron, se convirtieron. Dice que empezaron a sacar sus libros de brujería, de hechicería, de satanismo. Un montón de libros, dice que quemaron muchos libros que los usaban para el satanismo, dice que eran valorizados en una cantidad muy grande de dinero. O sea que toda esa ciudad estaba entregada al satanismo. Y por eso entonces el apóstol a esta gente, sabiendo que ellos ya habían tenido contacto con el mundo espiritual del lado de las tinieblas, lo entendían mejor. Y por eso él les puede hablar del mundo, de la lucha que tenemos. Y les dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades,
el poder de las tinieblas, ellos lo entendían porque muchos de ellos salieron de allí, de ese imperio de las tinieblas. Y aquí entonces les dice ahora su lugar en Cristo, les dice, ya que dejaron el mundo de las tinieblas y vinieron al mundo, al imperio de luz, al reino de la luz del Señor Jesucristo, esto es lo que, por eso venimos, dice, por la misericordia de Dios, dice, y Él quiere que tengamos un mejor conocimiento de Él, de su gracia, de su poder, porque Él nos llamó, dice, cuál es nuestra función, cuál es nuestro propósito, dice. Y entonces aquí les explica, les dice, para que se consuelen, para que se fortalezcan, para que se animen, dice, el Señor Jesucristo cuando resucitó, dice, Él fue y se sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, más arriba de las regiones celestes, donde están todos estos espíritus, o parte de todos estos espíritus, todos estos demonios, estos ángeles caídos, ellos están en regiones celestes. El Señor Jesucristo fue en lugares celestiales más arriba, y Él se sentó a la diestra del Padre para gobernar sobre todo. Aquí dice que se le dio un lugar que está más arriba de todo principado, toda potestad, todo dominio, todo imperio, dice, y de todo lo que se pueda nombrar, no solamente en este tiempo, en este siglo, sino en los siglos venideros. El Señor está sobre todas las cosas, y dice que Él dio todo por todo. A la iglesia lo dio por cabeza, y que la iglesia es su cuerpo. Nosotros, todos los que creemos en Cristo Jesús, de aquí dice claramente el apóstol, los que creemos, no para cualquier persona, aunque se diga cristiana, es solamente para los que creemos, que estamos sentados juntamente con Él. Y vea el último verso que voy a leer, para que veamos en el capítulo allí, en el capítulo siguiente, verso 2, y en el verso 6 dice, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Vea, todo aquel que cree que nació de nuevo y que vive para Cristo, que se preocupa por tener un mejor conocimiento de esta gracia y de su relación con el Señor, dice que está sentado en lugares celestiales sobre todas estas potestades. Entonces tenemos el poder y la autoridad para pelear esta buena batalla y vencer, pero tenemos que ser responsables, no ser gente mediocre ahí que se conforma con ir a la iglesia nomás, al templo, que no ora, que no conoce la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué estamos enseñando esto? Porque tenemos que primeramente saber quiénes somos, qué poder tenemos, qué autoridad tenemos en Cristo, cuál es nuestra posición en Cristo. Porque de ahí para adelante entonces lo primero que les dice, ceñid pues sus lomos con la verdad. Cíñanse con el cinturón de la verdad. Y tenemos que conocer entonces la verdad de cada cosa, de cada situación, de la palabra de Dios. Porque la verdad, dice el Señor Jesucristo en ocasión, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Y esto suena sencillo, hermano o amigo, suena sencillo, pero ahí va a ver cuántos problemas esta verdad puede causar, y hay mucha gente, la mayoría de seres humanos no la aguantan, porque Satanás mismo no aguantó esta verdad, no la pudo sostener y por eso cayó. El apóstol escribía a Timoteo y le dijo, porque tú debes de saber cómo se debe de conducir uno en la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte, sostén de la verdad. Si no somos capaces de sostener esta verdad, el changarro se nos viene abajo y la destrucción es muy grave. Por eso tenemos que saber quiénes somos en Cristo para saber pelear esta buena batalla de la fe, especialmente en este tiempo cuando las tinieblas están trabajando muy duro en contra del cristianismo y de la familia. Tenemos que saber qué hacer y estar listos. Hay que buscar a Dios. Si usted no ha nacido de nuevo, acepte a Cristo como Señor y Salvador para que sepa quién es y tenga derecho, y el imperio de las tinieblas no se lo arrastre. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima.